No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Especialmente preocupante ha sido la alarma que ha lanzado el gobierno israelí a sus ciudadanos en el Sinaí. Se lo contamos. También les vamos a hablar de la conferencia euromediterránea que no llegó a ningún acuerdo. Nos acercaremos además a Rusia, donde un juez ha sido asesinado, y terminaremos con el nombre propio John de Manyuk, a quienes ya conocen ustedes. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural y vamos a empezar solitarios, sin Jordi, en esta primera parte, donde les cuento que 2/3 de los 650 israelíes que se encontraban en la península de Sinaí de vacaciones volvieron a Israel después de unas alarmas lanzadas por la Oficina Israelí contra el Terrorismo sobre posibles planes de secuestro de ciudadanos israelíes. Así fue confirmado por la policía en el día de ayer. Según la propia policía, 16 horas después de que se diera la alarma, esto es el martes, 430 turistas israelíes en Egipto cruzaron de vuelta por la frontera de Taba hacia la ciudad israelí. De Eilat es la ciudad. La Oficina Israelí contra el Terrorismo llamó el viernes a volver a Israel inmediatamente. Recomendó además a los familiares de los turistas que se encontraban en el Sinaí que contactaran con ellos para hacerles llegar la alarma. Según la jefa de la oficina, Nitzan Nuriel, existían pruebas fundadas de los servicios de inteligencia para sospechar posibles planes de secuestro orquestados y financiados por Hamás, que, como saben, gobierna en Gaza y que tiene secuestrado al soldado Gilad Shalit desde hace casi ya 4 años. La península del Sinaí es uno de los pocos lugares que los israelíes pueden visitar en los países árabes vecinos. Por ello es, además, no solo por eso, sino por la tradición que tiene, un popular destino de vacaciones. No es la primera vez que oímos estas alertas, es algo que se repite bastante a menudo. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que ha sido lanzada con más urgencia que de costumbre y que tuvo una respuesta inmediata de los turistas y de los familiares. Además, les voy a hablar de la falta de acuerdo en la cuarta conferencia ministerial euromediterránea celebrada en la capital, en Barcelona, en la capital de Cataluña, y que de donde tenía que salir un documento dirigido a promover iniciativas comunes sobre la gestión del agua, en la que iba a ser la primera gran estrategia de la recientemente creada Unión para el Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que salió un temita que que no llegó a acuerdos en ese temita, y el temita es, como se imaginan ustedes, la cuestión Oriente Próximo. La falta de acuerdo sobre ese tema impidió que los representantes de 43 de los países de la Unión para el Mediterráneo aprobaran la estrategia conjunta para garantizar los recursos hídricos de toda la cuenca. Esto hace que enseguida muchísimos analistas digan que la culpa es de Israel, evidentemente, pero la iniciativa, lo cierto es que recibió un fuerte revés y fue reconocido por los propios responsables de la Unión por el Mediterráneo en sus ruedas de prensa. El punto de discusión, según destacaba Aurora Digital, y que fue el que resultó insuperable, fue un matiz terminológico. Los representantes de Israel y los del bloque árabe no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo debía referirse a la zona en documento, si se tenía que hablar de territorios ocupados o territorios bajo ocupación. Como ven, por este profundo desacuerdo no se llega a acuerdos, porque es ocupado o bajo ocupación. Y sigo, les hablo de un juez ruso muy activo contra los neonazis, Edvard Shuvashov, uno de los jueces más destacados del Tribunal de Moscú, y fue quien presidió 2 casos de asesinato por odio racial que tuvieron repercusión mediática, y fue asesinado hace muy poquito, y por un desconocido que disparó al pecho directamente del juez. Lo remató al magistrado con un disparo en la cabeza. Según la policía, antes de abandonar la escena del crimen, el pistolero se detuvo a recoger los casquillos. Los vecinos dijeron que solo habían oído 2 chasquidos, ninguna detonación. Parece ser que el pistolero utilizó un silenciador. Todos los datos indican que el hombre que mató al juez Shuvashov era un sicario
un asesino a sueldo, y como en otros sonados asesinatos por encargo en Rusia, queda por averiguar lo más difícil: por qué y quién pagó. Lo que pasa es que, evidentemente, teniendo en cuenta que es un hombre que se caracterizó por su lucha activa contra los neonazis, pues pueden imaginar hacia dónde apuntan todas las sospechas. Este hombre de 47 años fue asesinado por la mañana y, bueno, lo traemos aquí porque en Rusia, curiosamente no es la palabra, perdónenme, pero hay que destacar que en el 2009 al menos 60 personas fueron asesinadas por motivos racistas, 306 heridos en toda Rusia. Y terminamos esta primera parte del informativo con unas declaraciones de Ulrich Brusch, que es quien es abogado de John Demjanjuk. Y bueno, pues Demjanjuk estaba callado durante todo este tiempo y ahora ha hablado. Ahora ha dicho que él es víctima de los nazis, que miles de personas fueron forzadas a colaborar bajo amenaza de violencia y muerte en campos de exterminio perversos, de los que centenares se negaron fueran asesinados, y que eso es lo que acusan a Demjanjuk, que por gente como él los asesinaron. Sin embargo, Demjanjuk dice que no, que él es uno de las víctimas, y que además para él ha sido una tortura el proceso que está sufriendo. El juicio contra Demjanjuk fue reanudado ayer después de varias interrupciones desde su inicio el 30 de noviembre, siempre motivadas por el precario estado de salud de quien está siendo acusado por la muerte de 27.900 judíos en el campo de Sobibor. En los años 50, como saben, emigró a los Estados Unidos. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura ahora y esperamos a Ana, que ya está aquí, ya está entrando. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes? Primero les quiero contar de Lorca, donde recientemente se inauguró el Centro de Estudios Judíos, ya les contamos de eso, y hoy inician con la primera actividad, que es una charla de Uriel Macías sobre gastronomía sefardí. Él publicó un libro que se llama La cocina judía, leyes, costumbres y algunas recetas sefardíes, y de todo eso va a hablar hoy en Lorca. Tú estás muy gastronómica, ¿eh? Ayer hablabas de Anita Bensalón, ahora de esto. ¿Qué te voy a decir? Me gusta comer. Bien, ¿qué más tenemos? Y ahora les quería contar, nos vamos a Yad Vashem, donde en Yom HaShoah justamente se inauguró la exposición Virtudes de la Memoria, una exposición que recoge obras de arte de supervivientes de la Shoah. Estaban contando en Yad Vashem que tardaron unos años en lograr formar esta exposición, porque pues muchos supervivientes que querían expresar sus traumas, lo que han vivido en imágenes y no tanto en palabras, pero muchas veces estamos hablando de arte que no está expuesto en galerías, sino simplemente estaba ahí en sus casas. Y pues ahora se puede ver en el Museo de Yad Vashem. Y terminamos con la obra Way to Heaven, Himmelweg, de Juan Mayorga, que se está presentando de nuevo en Nueva York. Bueno, es una obra que comenzó en Madrid en 2004, el año pasado ya se presentó en Nueva York. Y ahora hay una nueva presentación en el Museo de la Herencia Judía. Recibió muy buenas críticas el año pasado. Bueno, es la historia de una obra de teatro que se está montando en el campo de Theresienstadt. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Te esperamos mañana, señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar del Rambo del Bierzo, una especie de Rambo español, pero con un cierto gusto por la estética nazi y que ha sido detenido. También vamos a acercarnos a Estados Unidos, donde un cartel fue manipulado. Verán ustedes la manipulación que sufrió
además de acercarnos a Brasil. En ese lugar ha habido unas llamadas amenazantes antisemitas en la sinagoga y terminaremos a un país al que no solemos ir. Y es que en Kirguistán no nos habíamos detenido, pero ahora que hay problemas políticos ya sí tenemos que pasarnos por ahí en 2 ocasiones. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, Masha, aquí estamos. Bueno, cuéntanos de este Rambo del Bierzo. Pues la Guardia Civil detuvo a Miguel Reguera González, conocido como el Rambo del Bierzo, horas después de que colgase unos vídeos en internet en los que aparecía disparando a 2 manos fusiles de combate y mostrando varias esvásticas. Reguera González aparece en sus vídeos manejando las armas con munición real y presumiendo de la decoración nazi que inunda su habitación, donde muestra cruces gamadas y pósters de Hitler. Este hombre, en Castilla y León, es acusado de tendencia ilícita de armas y de un delito de apología del nazismo. Bueno, lo han detenido básicamente por las armas que lleva, porque en España solo lo pueden llevar coleccionistas y bajo estricto control de la Guardia Civil, y solamente se puede utilizar en recintos cerrados. Pero lo curioso es esa especie de fascinación por el nazismo y por las imágenes de Hitler, las cruces gamadas, que evidentemente eso unido a las armas no dejaban presagiar nada bueno. Ha sido detenido, podemos decir que a tiempo, probablemente. Y seguimos, les hablamos ahora desde Estados Unidos. Un cartel de color azul de grandes dimensiones en el que estaba inscrita el nombre del candidato Hiller fue montado el viernes en la vía pública con motivo de la campaña electoral de Georgia en Estados Unidos. Poco tiempo después fue rociada la letra T sobre la primera I del nombre Hiller para que parezca que sea Hitler, así como también le fue rociado a su retrato un bigotito al estilo hitleriano. El domingo se abrió una investigación por un posible crimen xenófobo. Pues según expresó Hitler, es terrorífico. Decía que no podía creer que hubiera alguien que hubiera hecho algo así, que es aterrador. Son las palabras por este dibujo del cartel. Se lo traigo porque estaba en el foro contra el antisemitismo. Esta noticia no es la primera vez, suponemos, que alguien ha podido hacer este tipo de dibujitos de bigote hitleriano en alguna figura. Lo que pasa es que en este caso es especialmente sangrante, ya que ella, la candidata Hiller, fue criada como protestante, pero en su familia es de origen judío y supervivientes incluso de Auschwitz, con lo cual es comprensible que le haya causado especial dolor y, como dijo, terror y terror. Bueno, nos vamos ahora a Brasil. Para hablar de la Sinagoga Unión Israelita de Porto Alegre, que recibió 2 llamadas amenazantes. La primera de dichas charlas tuvo lugar 4 días antes de Pesach, en el cual el desconocido que formuló las llamadas nombró a los hijos del rabino y aseguró que para Pesach el rabino ya iba a estar en el cielo. En la segunda llamada, la persona que llamó dijo que sabía que era Pesach y que había una bomba en la sinagoga que iba a estallar sobre los podridos judíos. Bueno, en este caso no podemos decir que haya mucha duda acerca de las intenciones de aterrorizar a judíos, con lo cual antisemitismo en ella. Por cierto, que la segunda llamada se realizó justo durante la primera noche de Pesach, además de terminar con un Heil Hitler, evidentemente. Todos sabemos quiénes inspiran a estos personajes. Y ahora nos vamos a acercar a Kirguistán, donde no habíamos ido, que yo recuerde, jamás, pero también en Kirguistán hay antisemitismo. Una lástima acercarnos a este país por primera vez para dar una noticia así, Masa. Sobre el edificio central del gobierno de Bishkek, conocido como la Casa Blanca, se colgó un cartel de grandes dimensiones en el que estaba escrito un grafiti antisemita. Dicha inscripción aseguraba que no hay lugar en Kirguistán para sucios judíos como el hijo del presidente derrocado en Kiev. Por otra parte, también en Kirguistán fue atacada la sinagoga de Bishkek. Pues sí, Bishkek, que es la capital, les cuento, tiene una sinagoga y un desconocido intentó entrar en la sinagoga para incendiarla. Además, varias personas desconocidas desconectaron las cámaras de seguridad y arrojaron botellas con combustible al patio y al techo de la sinagoga. También en este caso no cabe la menor duda del tipo de agresión que es. Kirguistán es conocido también como Kirguistán o Kirguisia, y oficialmente es la República Kirguisia. Es un país de Asia Central que tiene frontera con la República Popular China, con Kazajistán, con Tayikistán y Uzbekistán.
Y la verdad, bueno, lo cuento porque pocas veces hemos hablado de este país, pero ahora mismo hay muchos disturbios políticos y, como siempre, bueno, pues ya se sabe quién tiene que pagar el pato de cualquier disturbio político. Señoras, señores, no, porque nos vamos a ir ahora a Cultura, me iba a despedir, pero me despido de ti, Jordi. Shabbat Shalom. Hasta la semana que viene. Ahora esperamos a Ana que venga a contarnos algo de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué traes? Bueno, comenzamos con una exposición que se inaugura hoy en el, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón en Madrid. Una exposición de Juan Groch, que es argentino, vive en España. Hasta ahora fue conocido más por su poesía, ha publicado varios libros. Y ahora se puede ver su obra plástica, acrílicos y obras de otras técnicas del 16 al 30 de abril en el Centro Nicolás Salmerón, como dije. Está en el metro Concha Espina, si no me equivoco. Bien, gracias, Masha. Estaba pensando, sí. Y bueno, es organizada por el Ayuntamiento de Madrid y dice que la muestra es bajo el signo de imágenes visuales con las que se trazan contenidos y discursos de un cuadro escrito. Imágenes visuales, bien. ¿Qué más? Sigo con, otra de estas noticias de protestas de pro-palestinos en contra de actividades culturales relacionadas con Israel. En este caso, en Londres, el Cuarteto Jerusalén, que son 4 músicos que trabajan habitualmente con Daniel Barenboim en el West Eastern Divan. Y, durante un concierto en Londres no pudieron llegar ni al 5º minuto de actuación cuando empezaron gritos de algunos activistas del público en contra de la ocupación de Jerusalén. Lo que demuestra que importa un verdadero pepino, ¿sí?, que alguien se posicione de una manera o de otra, basta con que sea israelí para que ya sea sospechoso, porque suponemos que alguien que va a un concierto sabe cuál es la postura del señor Barenboim, que no es precisamente del agrado de muchos israelíes y para muchas nada. veces ha sido muy crítico, y precisamente su orquesta pues intenta romper fronteras y esas cosas. Pero bueno, esto, en fin. Bueno, ¿qué más? Y terminamos, hoy estoy totalmente Mark Rothko, porque hoy en el Trazo Errante pueden escuchar una entrevista sobre él, y también lo traigo aquí en las noticias, porque resulta que una obra de teatro en Broadway presenta en estos días, se llama Red, un poco sobre la vida y la obra de Mark Rothko, con Alfred Molina en el papel del autor del pintor que nació en Lituania y llegó a la fama en Estados Unidos en los años 50, y en esta pequeña obra pues pueden saber algo de él en Broadway. No me digas que me voy a tener que ir a Broadway ahora sí, para me verlo. temo que sí, me temo que sí. Bueno, pues ¿Pero nada. me llevas? Luego lo negociamos. Okay. Muchísimas gracias, Ana. Shabbat Gracias Shalom. a ti, Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos la semana con más noticias, la semana que viene. Hasta entonces, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de todas las conmemoraciones que están teniendo lugar en estos días. El recordatorio a los caídos, por un lado, la conmemoración de la independencia, y por otro lado también algunas conmemoraciones de liberación de campos de concentración en Alemania. También nos vamos a acercar a una noticia que tiene que ver con el Irán de ahora. Según Ehud Barak, no hay tanto que temer como creemos. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Vamos a empezar hablando, como decía, de conmemoraciones. La primera, la de los caídos.
Así es, Masha, porque Israel evocó ayer la memoria de sus soldados caídos en conflicto y de todas sus víctimas del terrorismo con el sonido de las sirenas durante 2 minutos, tal como sucede en cada víspera del día de su independencia. Israel, que durante esos minutos quedó virtualmente paralizada, recuerda a los 22.682 soldados caídos en los últimos 150 años y a las víctimas de ataques perpetrados en el país desde su independencia en 1948. El Día en memoria de los caídos comenzó la noche del domingo con 1 minuto de silencio y ceremonias solemnes a lo largo de todo el país y finalizó ayer con el inicio del Día de la Independencia, para el que están programadas nuevas celebraciones. Destacaban, eso sí, las palabras, por ejemplo, del presidente israelí, Shimon Peres, que todavía están aquellos que desean aniquilar a Israel. Y, bueno, evidentemente situó a la cabeza de estos al régimen iraní. La grandeza de Israel, prosiguió el presidente israelí, emana del heroísmo de sus hijos y recordaba que llorábamos por su pérdida y que estamos bendecidos por su legado. Son las palabras exactas del presidente israelí. De los 22.682 soldados que Israel recuerda, 111, entre oficiales de policía y personal de seguridad, murieron en cumplimiento de sus funciones en 2009, así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es importante esta conmemoración porque tiene lugar, como les comentaba Jordi, justo cuando empieza el Día de la Independencia. Hay un simbolismo en el renacimiento de las cenizas. También tiene que ver el hecho de que hace una semana se conmemoraba Yom HaShoah. En ese sentido, Yom HaShoah renace, están los caídos por Israel y después el Día de la Independencia. Y ayer el diario Aurora Digital daba a conocer una noticia que tiene más que ver con el año 48, la primera asamblea israelí. Se lo contamos. Efectivamente, Masa, la Secretaría de Gobierno israelí publicó ayer lunes documentos exclusivos de la Asamblea del primer gobierno en Israel, anticipando la celebración número 62 de Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia de Israel. La reunión, que tuvo lugar en Tel Aviv solo 2 días después de que el Estado fuera declarado independiente, el 16 de mayo de 1948, consistió en un debate sobre la selección de ministros e informes sobre la situación en el frente de batalla. El secretario del gabinete, Tzvi Hauser, dijo que el público israelí tiene ahora la oportunidad histórica de aprender acerca de los momentos que sucedieron a la fundación de Israel. El domingo 16 de mayo del año 1948, David Ben-Gurión, que era primer ministro y ministro de Defensas, abrió la reunión con el siguiente discurso. Vamos a abrir la primera reunión del gobierno provisional y escuchar un informe de Moshe Sharet. Asumo como evidente, si es que aún no ha habido una decisión sobre este asunto, que cualquier debate durante estas reuniones, ya sea importante o no, es sin duda confidencial y no se permite a nadie hablar de ello con nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos o confidentes, ya que estos son asuntos de Estado y no de las personas presentes en estas reuniones. Ben-Gurión prosiguió explicando los sucesos, lo que estaba sucediendo en el frente. La situación en Tel Aviv es bien sabida. Explosiones, dijo. También hubo algunas noticias malas que venían del Negev, pero las noticias de Jerusalén fueron las de más alta moral. Según revelaba este informe que publicaba Aurora Digital, Ben-Gurión habría dicho: hemos conquistado casi toda Jerusalén desde el corazón de la entrada a la ciudad vieja, que está llena de judíos casi por todas partes. Los judíos en la ciudad vieja están sitiados por los árabes. Ben-Gurión pasó posteriormente a la lista de los ministros, 12 en total. El término ministro, por cierto, fue por sí mismo un tema de debate en la reunión. El ministro de Finanzas, Kaplan, dijo que sugería que se comportaran como se comportan todos los otros países. Si se trata de un gobierno, sus miembros son ministros. Pero el ministro de Policía, Shitrit, ofreció una solución bíblica, dijo: sugiero un nombre de la Biblia, Sar, o sea, ministro en hebreo. Ben-Gurión, por su parte, propuso el título de gobernador. Al final ganó Shitrit, pero es curioso cómo la primera asamblea israelí ya empezó con debate en torno, incluso en un momento en el que parecía que estaban todos unidos, pero había un gran debate que era cómo se iban a llamar los ministros. La verdad es que es un lindo artículo, y nos vamos a hablar de amenazas, en este caso no tan existenciales como pensábamos.
Volvemos a la actualidad, Masha. El ministro de Defensa israelí Ehud Barak sostuvo ayer en Radio Israel que la única forma de salir del estancamiento actual con Irán es a través de una decisión rápida y audaz de Israel. Barak añadió que siente que Irán no es una amenaza existencial para Israel. Las palabras del ministro fueron una respuesta a lo informado el domingo por los funcionarios del Pentágono, quienes afirmaron que los asesores de seguridad nacional del presidente estadounidense Barack Obama estaban considerando un alto rango de opciones para detener el programa nuclear iraní, entre las que se incluye un ataque militar si la diplomacia y el camino de las sanciones fallan. Barak también respondió a las declaraciones del almirante Mike Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto, quien dijo que las opciones militares disponibles para Obama servirían para dilatar el progreso nuclear de Irán, pero no serían útiles a largo plazo. Bueno, lo que tranquiliza es que digan que la amenaza no es existencial. No sabemos si es real o no el comentario, pero es lo que declaraba el ministro de Defensa israelí, según recogía la agencia judía de noticias. Y en Haaretz destacaban que un ataque militar, según él, es la última opción. Y seguimos, vamos a hablarles también de conmemoración y de recuerdo, en este caso de víctimas de las supervivientes de la Shoah. Para finalizar, como anunciabas, Masha, nos acercamos a Alemania. Supervivientes de campos de concentración nazis recordaron el domingo su liberación en Alemania. Más de un centenar de supervivientes regresaron a los campos de concentración de Bergen-Belsen, Ravensbrück y Sachsenhausen, su lugar de cautiverio al que fueron sometidos por el nazismo en recordación de los 65 años de su liberación. La ministra alemana de Educación, Annette Schaban, declaró durante el acto en la plaza central del campo por el que pasaron 152.000 mujeres, niños y hombres entre 1939 y 1945 que la historia de su sufrimiento será para nosotros una advertencia eterna. De hecho, destacó el pasado cruel que es parte de la historia y de la identidad alemana, de la cual, dijo, surge una responsabilidad perpetua. Hay que destacar que Schaban tuvo que reemplazar a la canciller Angela Merkel porque no podía volver. Ella estaba en Estados Unidos y, como muchísimas personas, con esta nube volcánica, pues no ha podido volver a su casa, así que se quedó en Estados Unidos y estaba volviendo a Berlín, pero decían que por tierra. No creo que desde Estados Unidos haya podido volver por tierra. Supongo que habrá viajado el avión a algún otro sitio. El primer ministro del Estado de Brandenburgo, Matthias Platzek, agradeció también a los supervivientes el haber vuelto al lugar del horror, el haberse atrevido y el haber asumido ese desafío. El 30 de abril del 45, el ejército soviético liberó el campo en el cual estaban en ese momento unas 3.000 personas, la mayoría de ellos prisioneros que habían sido obligados a ir en las llamadas marchas de la muerte. También se conmemoraba la liberación del campo de Sachsenhausen, como decía Jordi, cerca de Berlín, y el de Bergen-Belsen, en Baja Sajonia. Por cierto, que Bergen-Belsen, destacaban ayer todos los medios de comunicación, es conocido porque es donde murió Ana Frank. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar ahora de cultura. Jordi, muchísimas gracias. Ana, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Muy bien, esperándote dispuesta a escuchar noticias más interesantes, o por lo menos más... Bueno, voy a decir también alguna cosita que tiene que ver con Yom Ha'atzmaut, porque con motivo de este día, justamente hoy y solo hoy, en el puerto de Haifa, está anclado el galeón Andalucía, que expone ahí... pues es como una exposición de la época del Imperio Español, el galeón, que es una reproducción exacta de un galeón que llevaba comercios desde América a España y cosas así, y se hizo este año se hizo una reproducción exacta para que se va a enviar a Shanghai a la Expo Internacional de... Una pregunta, sí. Perdona. Eso es trascendente, ¿no? La aportación del Imperio Español al Día de la Independencia. ¿Por qué justo por el Día de la Independencia? Bueno, lo que pasa es que el Día de la Independencia se hace como un gran evento, digamos, naval en Haifa. Entonces, como parte de esta exposición... hicieron una colaboración con España y mandan un barco de la época de los Reyes Católicos, no, de sus nietos, de sus nietos, vale, de su nieto y bisnieto. Ajá. ¿Y qué más tenemos?
Después tenemos un poco de Córdoba en Nueva York, porque estuvo en Nueva York, bueno, está en estos días en Nueva York Jaime Casas, que es responsable de actividades culturales de la Casa de Sefarad, que no tiene nada que ver con Casa Sefarad, hay que decir, que hace actividades culturales en Córdoba y está dando en estos días unas conferencias en el centro de la comunidad judía de Manhattan, hablando sobre la importancia de España y de Córdoba en particular en la historia del judaísmo, y decía que Córdoba fue el Nueva York de la Edad Media para el judaísmo, que era el centro a donde todo el mundo iba para abrirse camino intelectualmente, para darse a conocer en los siglos 10, 11, 12, digamos, era así como la época dorada. ¿Por qué me miras así? No, estaba pensando cuál es el Empire State Building de Córdoba. Pero... no lo sé. Pero bueno, él quedó muy impresionado diciendo que en algunas sinagogas de hoy en día en Manhattan se cantan canciones escritas en Córdoba hace muchos años. Vaya. Y termino con la publicación del diario de Anna Novak, titulado Aquellos maravillosos días de mi juventud. Anna Novak nació en 1929 en Transilvania, y estando en Auschwitz y después en algunos otros campos, logró escribir un diario que se está publicando ahora por la editorial Destino en español. Ella después, en los años 60, se mudó a París, que es donde falleció justamente el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí. Vaya. Bueno, pues una buena manera de recordarla. Hasta mañana, Ana. Muchas gracias. Señoras, señores, nos encontramos mañana aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos. Ayer no era exactamente el cumpleaños de Israel, lo que era el cumpleaños de su independencia, y lo festejaron. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de un nuevo acto antisemita, en esta ocasión en Bélgica, y cómo en Francia precisamente se está luchando de algún modo contra ello. También nos vamos a acercar, recordarán seguramente, a Richard Williamson, el obispo negacionista. Bueno, pues le han multado. Todo esto se lo vamos a contar en la primera parte del informativo, y en la segunda Ana nos va a traer noticias de la agenda cultural. Y empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Macha, muy bien. Bueno, empezamos, decía, hablando de Israel y los festejos. Así es, la agencia judía de noticias destacaba ayer cómo líderes del mundo felicitaron a Israel por el día de su independencia. Entre estos líderes, el presidente estadounidense Barack Obama aseguró en un comunicado especial que la relación entre Israel y Estados Unidos se reforzará en los meses y años venideros. Obama señaló en dicho comunicado cómo minutos después de que David Ben Gurión declarara la independencia de Israel, concretando el sueño de un Estado para el pueblo judío en su tierra histórica, Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Israel. Y según prosigue el comunicado, hasta el día de hoy continuamos, dice el presidente, compartiendo una fuerte e inquebrantable vínculo de amistad entre nuestras dos naciones, concreto por el constante compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí. Obama también habla de su administración, que va a continuar trabajando hacia una solución de dos estados para el conflicto israelo-palestino. Y por su parte, yo sigo con la noticia que nos daba Agencia Judía de Noticias. Hosni Mubarak envió una carta al presidente Shimon Peres. Todos pensamos, Hosni Mubarak felicitó a Israel por su independencia. No, la carta era para pedir la reanudación del diálogo de paz con los palestinos y la creación de un Estado palestino junto a Israel. Otros líderes mundiales que sí enviaron sus felicitaciones han sido, les leo, la reina Elizabeth de Inglaterra, el presidente ruso Dmitry Medvedev, el presidente alemán Horst Köhler, la reina Beatriz de los Países Bajos, el presidente de México Felipe Calderón, el presidente esloveno Danilo Turk, el presidente de Kazajstán Nursultan Nazarbayev, el presidente ucraniano Víktor Yushchenko, el presidente de Timor Oriental José Ramos Horta y el rey
Carlos XVI Gustavo de Suecia. El presidente turco Abdullah Gül también escribió a Pérez diciendo que quería aprovechar la oportunidad para repetir y confirmar el deseo de Turquía de avanzar en las relaciones con Israel sobre la base de los intereses mutuos y contribuyendo a la paz y estabilidad del Medio Oriente. Con lo cual, muchas felicitaciones. Suponemos que ha habido bastantes más de las que estamos leyendo, o queremos creerlo en todo caso. Y seguimos, les hablamos de lo de siempre, que incluso en días de aniversario pues tienen que hacerse un hueco de esas noticias donde nos traen agresiones. Fue la noche del martes 13 de abril. La puerta de una sinagoga y 2 coches fueron incendiados por varios cócteles Molotov en Anderlecht. Un transeúnte logró apagar el fuego producido por la botella incendiaria antes de que se produjeran daños más serios. La policía realizó poco después algunas detenciones. Pero tal y como informaba el CRIF, el Consejo Francés de Judíos, era probable que los pusieran muy pronto en libertad a esos jóvenes que habían sido detenidos, entre otras cosas, por tumultos y por haber insultado a algún policía. Y les contamos ahora algo que está pasando o que acaba de pasar en Francia y que parece una manera bastante eficaz de cortar los canales del antisemitismo. El gobierno francés ordenó a un proveedor local de servicios satelitales interrumpir las transmisiones del canal egipcio por contenidos antisemitas. El Consejo de Difusión de Radio y Televisión ordenó al mencionado proveedor, Eutelsat, bloquear al canal Al Rama este mes por violar la ley que prohíbe la incitación a la xenofobia o a la violencia en base a religión o nacionalidad. El mencionado consejo citó en su resolución un programa emitido por el canal Al Rama en octubre del 2009 que exhibe niños judíos en forma demoníaca y ultrajante. Bueno, les cuento que el programa cuenta con la participación del predicador religioso islámico egipcio Hazem Shumam y predica a sus telespectadores contra los judíos. Y la frase que les voy a leer ahora es textual, sacada del programa, dice lo siguiente: vuestro turno finalmente ha llegado, el turno de los simios y de los cerdos. Vosotros sois seres más malditos que alguna vez Alá pudo crear, sois quienes ofendisteis al profeta una y otra vez. Está probado que los judíos son como un cáncer, si no son rápidamente extirpados del cuerpo del pueblo, el cáncer nos matará. Bueno, como ven, no es precisamente un mensaje de tolerancia ni de comprensión, y Francia ha considerado que eso no puede permitir que se expanda desde su territorio y por ello ha prohibido la transmisión a través del canal satélite. Hay que recordar que España hizo lo mismo hace unos años con el canal que transmitía los mensajes del satélite, que transmitía los mensajes Ispasat era de Hezbollah a América Latina. Y seguimos, les hablamos ahora de un nombre propio que en su momento sonó mucho, parecía que lo habíamos olvidado, pero no es así. Se trata de Richard Williamson. Un tribunal de la ciudad alemana de Regensburg inculpó al obispo británico Richard Williamson de negación de la Shoah, multándolo con 10.000 euros. Williamson fue enjuiciado a raíz de una entrevista que otorgó hace casi un año a un canal sueco de televisión, donde declaró que no creía que los judíos hayan sido exterminados por medios del gas durante la Segunda Guerra Mundial. Williamson se encuentra en Gran Bretaña, no se presentó a la audiencia ni se expresó públicamente respecto a su inculpación. Pues, bueno, el año pasado lo habían juzgado ya. Bueno, no lo llegaron a juzgar, pero habían pedido 12.000 euros por lo que dijo. Él apeló y entonces ahora le piden 10.000. Sin embargo, según el abogado, es posible que vuelvan a apelar. Bueno, vamos a ver lo que pasa. En cualquier caso, si recuerdan, esto causó mucha molestia, sobre todo porque Williamson forma parte de una corriente que el Papa Benedicto XVI excomulgó, es decir, habían sido excomulgados en el pasado y había anulado la excomunión de este obispo británico, y no fue del agrado, evidentemente, de ninguna persona bien pensante. Y señoras, señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Me voy ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote, cuéntame. Les cuento que esta semana se presentó en Chile el libro Voces judías en la literatura chilena. Fue escrito por Jorge Cánovas y Jorge Sherman, los dos profesores de literatura en distintas universidades en Chile, y este libro recorre un poco
en general la historia judía de América Latina en general y Chile especialmente. Y cuentan relata sobre los más o menos 20 textos principales que han encontrado de literatura judía en Chile, novelas, biografías, memorias, así un poco de todo. Pero de autores judíos, claro. Sí. Estaba pensando en la entrevista que tuviste precisamente sobre poesía en España, pero no eran autores judíos. De no judíos, justamente. Ok, ¿qué más? Sigo contándoles que esta semana se presentó una opereta compuesta en secreto en 1944 en Ravensbrück, en el campo de concentración en Alemania. Era un campo de mujeres y se estrenó por primera vez esta opereta esta semana. Se llama Leverfurberg, que es algo como Los Disponibles, sería, y fue escrito por la francesa Germaine Tillion. Eso de Los Disponibles es, una denominación que se daba a los que estaban en el campo que no estaban en una parte de un comando fijo de trabajo, sino que eran disponibles para hacer cualquier tipo de trabajo. Y ella, pues, escribió una especie de opereta sobre así la lucha cotidiana por la supervivencia. Ella sobrevivió la guerra, de hecho murió en el 2008 a la edad de 99 años. ¿Y se interpretó esta opereta en otras ocasiones? Sí. Nunca se interpretó, ¿nunca? Hasta esta semana. Lo que se me olvidó comentar es se interpretó ahí mismo donde estaba el campo de Ravensbrück, así al aire libre. Y termino algo completamente diferente aquí en Madrid, en la Galería Helga de Alvear. Se presenta una obra de dos hermanas inglesas, las hermanas Wilson, que son artistas y que tuvieron acceso a los archivos del cineasta Stanley Kubrick, que no sé qué tanto de ustedes saben que era judío, o por lo menos parcialmente. Sí. Y ahí encontraron algunos guiones incompletados que utilizaron para hacer pues una especie de arte de video utilizando materiales suyos. Y parece que uno de los guiones que nunca llegó a terminar ni a desarrollar se llamaba Unfolding the Aryan Papers, algo relacionado con el Holocausto. Quien está interesado más en este trabajo, pues está en la Galería Helga de Alvear en Madrid hasta el 22 de mayo. No tenía yo idea de que Kubrick fuera judío. Sí. Pues hay que ser experto en Cábala para comprender 2001, ¿no? Sí. O algo así, porque es complicadito. Puede ser. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana, aquí con más noticias.